que no haya nada en este lugar que impida el fluir del río de su presencia, del río de su espíritu. Oh, gracias, Dios. Solamente abre tu boca y deja que fluya de lo más profundo de tu interior, de lo más profundo de tu corazón, de lo más profundo de tu corazón. Deja que fluya, deja que fluya, deja que fluya. Adoración para Él, adoración para Él, exaltación para el que vive y para el que reina, para el que un día nos cautivó, para el que un día nos sedujo, para el que un día fue más fuerte que nosotros y es la razón por la cual estamos aquí. Deja que suelte de tu interior ese río de adoración. Y ese río de adoración hará que ese río de presencia, de vida, crezca en este lugar. Oh, que esas corrientes se ensanchen en este lugar. De lo profundo de tu espíritu. Una canción que nunca nadie antes ha cantado. Que nunca antes la has escuchado. Porque solamente puede nacer de un corazón rendido, agradecido. Y ese es tu corazón, tu propia canción, tu propia melodía. Aleluya. Desbórdate, desbórdate, desbórdate en la presencia de Él. Ese río que está fluyendo de nuestro interior. Son aguas frescas. Oh, hablan de su hermosura, de su grandeza, de su gloria. Santo. Oh, santo, santo, santo. Hey, adoradores, oh, que amas vamos, suéltalo aún más. Vamos, hay tantas razones por qué adorarlo. Juan tuvo una maravillosa revelación en el libro de Apocalipsis. Y cuando yo leo esto y cada vez que alguien se levantaba a adorar, dice la escritura que los que estaban a su alrededor se postraban y adoraban al que está sentado en el trono y al Cordero. Los 24 ancianos echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hay una adoración que no puede parar alrededor del trono. Oh, santo,
Millones de ángeles le adoran. Oh, cuando es declarada su grandeza, cuando es declarada su poder, su soberanía, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es digno de toda la gloria, la honra, la alabanza, el honor, el poder, las riquezas. Todo es para Él. Todo es para Él. Ándale, Bosna. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Digno, digno, digno de recibir la gloria, la honra, el honor y el poder. Oh, digno eres de ser exaltado, oh, de ser glorificado, Dios de todo poder, de toda fuerza, de toda creación, el Dios Adonai, el Dios Elohim. Oh, Dios todopoderoso y sobre todo mi Padre, mi Padre, mi Padre, maravilloso Rey, excelso Dios. Grande eres, grande eres, grande eres, digno de ser adorado y de ser exaltado. Bendito eres, todopoderoso. Shema la mama mama oh. Na 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 oh. Jebros nojale bosna. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Si pudiéramos guardar unos segundos de silencio. Santo. Nadie es como tú, Señor. Nadie es como tú, Señor. Nadie es como tú. Señor, que esta mañana tu favor y tu gracia se han manifestado en este lugar. Señor, que esta mañana podamos ser tomados por el poder de tu Espíritu para poder hacer, para poder decir y para poder recibir lo que tú ya predestinaste para este tiempo. Señor, 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 oh Señor, Señor, bendito eres, Dios de toda eternidad. Bendito eres, Adonai, Hashem, el Dios del gran nombre. Hashem, Adonai, bendito eres. Aleluya. Gracias, Dios. Aleluya. Santo. Si nos sentamos en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Santo. Damos gracias al Señor por esta maravillosa bendición que nos da de estar en este lugar tan amado, tan parte nuestra.
Hemos vivido muchos tiempos maravillosos con ustedes aquí en Lima. Y creo que por un tiempo, gracias amados, por un tiempo hemos estado así como cada quien haciendo lo suyo. Y yo pensaba ayer mientras venía de viaje y anoche mientras estaba acá, Señor, pareciera que es un nuevo ciclo que se está abriendo para nuestras vidas, donde Dios ha definido su diseño para cada uno de nosotros y que ahora podemos volver a unirnos para complementar lo que ya sabemos que es lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que ya logramos entender y comprender que Dios ha determinado para nosotros. Yo estoy alegre esta mañana porque podemos ver atrás y podemos decir hay algo que Dios hizo ya en nuestras vidas. Y cada vez que yo vengo a este lugar, es inevitable ver rostros que ya conocemos, gente que uno las ha visto crecer, y que sé que Dios está llamando para nuevos tiempos de una mayor responsabilidad en Él. Esta madrugada oraba Martín y su rostro se venía una y otra vez. Pero yo le miraba como le vi hace algunos años. Te miraba dar vueltas en el aire, como una danza violenta en el espíritu, como una gacela que nadie podía detener. Yo siento que es un nuevo tiempo donde Dios va a traer un refrigerio para tu vida, donde lo que un día fue y que quizás lo hiciste con inmadurez, eso todavía está en ti, pero que ahora a través de ese tiempo de proceso donde han dejado marcas, donde el olor de Cristo es más visible y más fuerte que antes, Dios va a traer ese fluir de alabanza y de adoración con algo diferente, con algo fresco y algo nuevo. Santo, porque es necesario que hayan hombres que se levanten y que puedan impartir a otros hombres, que se quiebre en nuestras naciones de América Latina ese machismo donde ha provocado que los hombres adquieran posturas de espiritualidad, pero que yo digo falsa espiritualidad, porque cuando yo veo en la palabra algunos hombres que fueron cautivados, que fueron impactados por la presencia y la gloria de Dios, perdieron toda postura, mis amados. Cada vez que alguien logró tocar más allá de lo que la multitud tocaba, cada vez que alguien logró tener un tiempo maravilloso con Dios, fue porque rompió protocolos, porque no le importaba lo que los demás decían, porque abrió espacio en medio de la multitud y hizo lo que nadie se atrevía a hacer. Santo. Y yo creo que Dios no ha cambiado, y yo creo que Dios sigue siendo el mismo. Y yo creo que Él sigue siendo tocado y sigue siendo detenido en el camino cuando hay gente violenta, cuando hay gente que se atreve a hacer lo que otros no han hecho, cuando hay gente que se atreve a romper protocolos, a romper posiciones que nos han hecho creer que tienen que ver con espiritualidad. He orado tanto por este día, y así como con temor y temblor. Anoche fuimos tan bendecidos y oí al apóstol Byron, ¿verdad? Con aquella dimensión que nos levantó tanto. Pero yo dije, mañana me toca bajar un poquito porque al nivel, ¿verdad?, que nos llevó fue tan alto, apóstol, de esa palabra.
Pero esta mañana yo quiero compartir algo sencillo, pero que tiene que ver mucho con la revelación que Dios ha estado trayendo a nuestras vidas. Yo creo que no podemos impartir algo que todavía nosotros no hemos experimentado. Hablamos, impartimos de lo que Dios ha activado en nosotros. Y no es nada nuevo, pero sé que este lugar Dios ha hablado que será y que es un tabernáculo de adoración a Dios, que es un tabernáculo de alabanza y de adoración a Dios, que es un tabernáculo de adoración y de alabanza al Dios Altísimo. Yo lo creo, Dios lo ha hablado, Dios lo ha dicho. La adoración y la alabanza provoca que el río profético fluya. ¿Sabe? Yo quiero hablar un poquito acerca de estas cosas, porque hay algo nuevo que Dios está por traer y por manifestar en medio. Y quiero hablar en primer lugar, a esta casa de la Lima. Hay algo nuevo que está por manifestarse. Hay algo nuevo que está por soltarse. Yo sé que ustedes han estado sintiendo los vientos como que soplan, como algo nuevo que viene, que no lo logran percibir, que no saben qué es, pero que saben en su interior que hay algo grande que está por manifestarse, que Dios está provocando una incomodidad en el corazón de ustedes para poder llegar a alcanzar lo que Dios ha dicho que va a hacer en este lugar. ¿Saben? Cada vez que contemplamos lo creado por Él, cuando me vi el lema de este congreso, yo lo único que pude pensar en mi interior fue, es más, llamé 2 veces y yo dije, ¿tienen algún texto? Porque yo decía, bueno, ¿será que yo no puedo hallar algo más? Y cada vez que entraba en la palabra, descubriendo acerca de lo que habla acerca de Dios, que todo lo ha creado y que todo es para Él. Cada vez que contemplamos ese Dios creador, cada vez que tú contemplas las obras que Dios hizo, y lo más maravilloso es que dice la Escritura que todas las cosas son por Él y para Él. O sea que no podemos decir, Dios, todas las cosas son tuyas, sin antes poder ver al Dios creador. No podemos decir todo es tuyo. Nosotros no podemos decir todo te pertenece sin antes no poder ver la mano de Dios haciendo sus obras, la mano de Dios creando, la mano de Dios sobrenaturalmente haciendo todo lo que existe. Y entre todo lo que existe está usted y yo. Pero cada vez que nos detenemos para contemplar todo lo creado, cada vez que nos detenemos para ver todas las maravillas que Dios ha hecho, yo creo algo, mis amados, que no podemos hacer otra cosa más que terminar en una profunda e intensa alabanza y adoración. No hay palabras, no hay maneras, no hay forma de decirlo más que a través de una alabanza profunda que nace de un corazón convencido, de un corazón que ha tenido una revelación profunda de quién es Dios. No puede haber alabanza profunda e intensa dentro de una iglesia si no es una alabanza como fruto de una revelación. Porque a veces tenemos una alabanza que se motiva, que te influencia porque alguien está cantando, o por los sonidos, por los ritmos, las melodías que te gustaron o que te gustan. Pero cuando hablamos de la alabanza, es el fruto de labios de alguien que ha tenido una verdadera revelación de la grandeza de Dios. David fue un hombre que tuvo una revelación de la magnificencia y del poder, de la majestad de Dios. Y por eso nosotros encontramos en los salmos una riqueza tan grande acerca de la declaración de la grandeza de Dios. Si nosotros queremos tener una revelación profunda, yo creo que debemos de pedirle al Señor que abra nuestros ojos cuando leamos estos salmos, porque son la inspiración escrita de alguien que le conoció. Es la inspiración escrita de hombres que tuvieron un encuentro con su grandeza, que tuvieron un encuentro con sus maravillas. Hay cosas que las hemos leído detenidamente. En mis últimos meses el Señor me ha tenido metida en esto, y cada vez que yo hablo algo digo, Señor, pero cómo yo todo eso lo había leído por tiempo atrás y no era como que no provocaba todo eso. Y cuando tú encuentras en Apocalipsis, que casi siempre nosotros creemos que Apocalipsis solamente tiene que ver con las cosas finales,
Pero Apocalipsis es el libro donde encontramos la revelación de la verdadera adoración. Ahí nosotros podemos saber cuál es la verdadera adoración, cuál es la adoración que se levanta alrededor del trono, cuál es la adoración que pudo recibir en revelación Juan. Sabe que muchas de estas palabras que usted encuentra, muchos de estos cantos que usted encuentra en el libro de Apocalipsis, son cantos que también son encontrados en los salmos. O sea, tienen que ver con una revelación. La iglesia necesita tener una revelación de la grandeza, de su poder, de su magnificencia de Dios. Por eso el salmista escribe una y otra vez: cada vez que yo veo tus obras, cuando yo veo tus obras, cuando yo contemplo tus obras, dice en el Salmo 139:14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Él dice: te alabaré. Hay una razón por qué alabarte. Alabanza tiene que ver con exaltación, con dar gracia, con engrandecer. Amados hermanos, por eso cada vez que alguien tuvo una revelación de esa grandeza de Dios, de ese poder sobrenatural de Dios, yo digo, no pudieron estar quietos. Yo me hago preguntas y le digo: Señor, ¿cómo será cuando estemos adorando juntos? Yo no sé si habrá algún lugar selecto para mí, Mirlen, donde van a estar los más locos. Aleluya, digno eres, Señor. Porque cuando nosotros podemos ver un orden que estableció de alabanza David, no era porque David era solamente un hombre que tocaba arpa y que le gustaba la música. Todo lo que este hombre estableció se obedeció a una revelación que él tuvo. Por eso él desesperadamente, nosotros escuchamos este salmo y él dice: una cosa yo he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Había un hambre, una sed desesperada. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de su majestad. No había en David una satisfacción plena. Tenía que estar todos los días delante de él. Había cada día algo nuevo que conocer de esa hermosura, de esa majestad, de esa grandeza. Cada día había una nueva revelación de ese Dios fuerte, temible y poderoso. Por eso había un correr desesperado. Yo estaré en tu casa para contemplar la hermosura de tu majestad. Aleluya. Amados hermanos, el reconocimiento de su grandeza por medio de sus obras desatará una alabanza. Perdónenme, pero yo he escuchado mucho acerca que esa alabanza con salterio, con arpas y saltos es para los tiernos, y que ya los más maduros pues ya no tenemos que alabar de esa misma manera. Y yo digo, no sé, ¿será que no he crecido todavía? Que no he madurado, pero han pasado los años y cada vez que yo contemplo su hermosura y su grandeza, yo no puedo dejar de darle alabanza. Yo no puedo dejar de darle palmas. Yo no puedo dejar de darle una alabanza a Él. Tiene que ver mis emociones, sí. Soy un ser tripartito, mi alma también le va a alabar. David dice que mi alma le alabe. ¿Sabes por qué? ¿Por qué tiene que decir que mi alma le alabe? Porque muchas veces nuestra alabanza sin revelación está limitada a nuestras emociones. Todo está bien y salto y grito y doy aplausos y doy palmas y soy el que estoy al frente. Pero el día que no estoy bien, hoy no estoy para alabar. Pero hay una alabanza por revelación en tu espíritu, que no depende de las circunstancias,
que no depende del medio, que no depende de cómo tú encuentres, que no depende de cómo estén las cosas. Sencillamente hay una revelación, hay algo que ha cambiado, que ha mudado tu interior, y lo único que anhelas y que deseas es estar delante de Él para exaltarlo, para bendecirlo, para glorificarlo, para contemplar la grandeza de Él. Amados hermanos, la iglesia en estos tiempos necesita tener que traer esa revelación de alabanza. ¿Sabe que cuando yo veo la palabra y yo digo al pueblo de Israel realmente que tuvieron una revelación, porque las alabanzas tenían que ver con la grandeza de su Dios, con lo temible que era su Dios? Por eso al final de cada batalla no podían hacer otra cosa más que agarrar un pandero y empezar a declarar la grandeza de su Dios, y empezar a decir: se ha engrandecido, se ha exaltado, porque en gran manera Dios se ha manifestado en medio de nosotros, porque Dios ha abierto las aguas del mar, porque Él ha echado a las aguas el caballo y el jinete. No era un canto emotivo, era la expresión de alabanza. Habían visto la mano de poder de Dios. Dios se había manifestado de una manera sobrenatural. Estamos tan acostumbrados a ver: oh, sí, se abrió el mar rojo, sí, también el Jordán se abrió. Pero cuando tú vuelves a entrar a esto, vamos a tener que volver a experimentar lo mismo que experimentaba este pueblo en tiempos de crisis y en tiempos de guerra, y cuando los ánimos estaban bajos, cuando el espíritu de temor quería tomarlo. ¿Sabes qué hacían ellos? Traían a memorias las obras de Dios, y ellos declaraban las obras de Dios, y ellos confesaban las obras de Dios. Porque, amados hermanos, la alabanza está ligada con la fe. Porque cuando alabas, cuando tú alabas, tú estás determinando aquello que tú estás alabando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra fe va a ser levantada, va a haber un nivel de fe. ¿Por qué? Porque conoceremos realmente quién es el Dios que nosotros tenemos. Necesitamos una revelación más profunda de ese Dios grande y temible. Yo dije antes, la alabanza tiene mucho que ver con las proezas, con la grandeza, con lo temible de Dios. ¿Y cuánto pueblo está pasando por batallas? ¿Y cuántos estarán pasando por tiempos difíciles? Pero ¿qué es lo que generalmente se hace en tiempos difíciles? Queja, murmuración. Por eso vemos en medio del pueblo tanta gente amargada. Y decimos: es que ahora yo soy muy espiritual, hermana. Yo he crecido y he madurado. Es que esas cosas son para tiernos. Pero podemos ver su corazón engrosado en sentimientos de amargura, de la falta de perdón, del resentimiento, de gente que tú no puedes estar con ella porque sencillamente le aborreces. Yo creo que la alabanza nos centra en Dios, en su mano poderosa, pero nos acerca a Él. ¿Sabe que estaba el otro día leyendo y digo: qué poderoso es esto? Dice la escritura en 2 de Crónicas capítulo 20 que cuando estaba el pueblo de Israel siendo asediado por un ejército muy numeroso, y dice que el rey tuvo gran temor. Imagínense ustedes, eran grandes. Estaban los de Amón, los de Moab y los del valle de Seir, y se habían unido, y era gran multitud que se había levantado en contra del rey. Y el rey tuvo temor, dice la escritura. Pero que en el mismo momento que tuvo temor, él se levanta en ayuno y comienza a clamar a Dios. Pero cuando yo leo este pasaje, a mí me bendice tanto, porque digo: Señor, en el tiempo que este hombre tenía gran temor y este hombre estaba atemorizado en su corazón, se pone de pie delante de toda la congregación. ¿Sabes por qué? Porque el ánimo del rey era el que influenciaba sobre la congregación. Si el rey tenía temor, la congregación tendría temor. Por eso, si el pastor está lleno de gozo y de júbilo, tendremos una congregación llena de gozo y de júbilo. Si tendremos un pastor que sabe alabar a Dios, tendremos una congregación que sabe alabar a Dios. Entonces dice que él se pone delante de la congregación, delante de todo aquel pueblo que estaba dependiendo del rey. Y dice la escritura que cuando el rey se pone de pie y comienza a orar a Dios, mire qué maravilloso es esto. Dice en el verso 6 del capítulo 20 de 2 de Crónicas, y dice: Dios nuestro, ¿no eres tú Dios en los cielos,
y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano tal fuerza que no hay quien te resista. Su condición era de temor. Tenía temor. Había un gran ejército. Pero al momento de clamar a Dios, amados, al momento de orar a Dios, Él está hablando acerca de sus obras, está trayendo a memoria la grandeza de Dios, lo grande y temible que ha sido la mano de Dios. Y Él empieza a hablar y decir: ¿acaso tu mano no es más poderosa? ¿Acaso delante de tu mano las naciones se van a doblegar delante de ti? Y usted puede leer todo lo que el rey sigue hablando acerca de la grandeza de Dios, de las obras de Dios. Yo creo que es tiempo que nosotros podamos llenarnos de esa revelación de la grandeza de Dios. Porque cuando nosotros sabemos y conocemos esa grandeza de Dios, en esa revelación podremos caminar. Y bajo esa revelación nosotros podemos ver la magnitud de nuestros problemas como realmente debiéramos tenerlos. Hemos magnificado nuestros problemas porque todavía no sabemos cuán grande y cuán poderoso es nuestro Dios. Porque todavía no tenemos una revelación plena de que ese Dios que confesamos, al Dios que venimos a alabar y a bendecir, Él todavía sigue haciendo proezas, Él todavía sigue haciendo maravillas, Él todavía sigue operando de una forma sobrenatural. Él es el mismo Dios al cual la creación misma le obedece. Él es el mismo Dios al cual la creación vive para obedecerlo y para adorarlo. Adorar tiene que ver con obediencia. Por eso cuando vemos nosotros todo lo que habla acerca de la naturaleza, vemos a la naturaleza misma obedeciendo, adorando a Dios en obediencia. Y creo que cuando tenemos esta revelación, nuestras intercesiones van a ser más poderosas. Porque vamos a entender que los vientos se someten a la autoridad de Dios. Porque vamos a entender que los huracanes se someten a la voz de Dios. Porque vamos a entender que toda lluvia que venga con amenazas de muerte y destrucción también tiene que obedecer a la voz de Dios Altísimo. Necesitamos tener una revelación clara y profunda de esa grandeza y de ese poder. Cada vez, mis amados, que el pueblo estaba en tiempos difíciles, en tiempos de lucha, de batalla y de guerra, era la hora de levantarse para poder declarar las obras de Dios. Un día estaba orando y fue una madrugada tan linda. El Señor empezó a hablarme y me dijo: toma lápiz y papel, porque voy a empezar a revelarte la grandeza de la alabanza. Y ha sido tanto tiempo que hemos estado así experimentando y deleitándonos en esa grandeza de Dios, que en eso me encuentro con un pasaje maravilloso. Dice que el rey estaba enfermo. El salmista habla de su enfermedad en el Salmo 77:10. Y dice en el versículo 11, porque dice en el 10: dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. ¿Qué traeré a memoria? Dice, los años de la diestra del Altísimo. Amados hermanos, en tiempos de prueba, de lucha, muchas veces, ¿qué es lo que tenemos en nuestra mente? Nuestro problema, nuestra necesidad, nuestra adversidad. Y eso es lo que está ahí ocupando nuestra mente. Pero el salmista se encuentra en una condición de enfermedad que de repente reacciona y dice: yo reconozco que esta enfermedad es mía, pero yo voy a levantarme para traer a memoria los años de la diestra del Dios Altísimo. Y dice en el verso 11: me acordaré de las obras de Jehová, sí haré yo memoria de las obras antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Hablaré de tus hechos, o sea, no hablaré de la enfermedad, hablaré de tus hechos, hablaré de tu grandeza, hablaré de tu braveza, hablaré de tu dominio sobre el mar, hablaré de tu dominio sobre las aguas, hablaré de tu dominio sobre los cielos, hablaré de tu dominio sobre la tierra. Aleluya. Y dice la escritura, y sigue hablando acerca de todo la declaración del salmista. Y él empieza a declarar acerca de todo lo que Dios habla. Pero en el versículo 16 es poderoso. Dice: te vieron las aguas y te temieron.
Te vieron las aguas y te temieron. Está hablando de cómo las aguas en el Jordán se abrieron, cómo las aguas del Mar Rojo se abrieron, porque le temieron a la presencia de Dios. Porque, amados hermanos, cuando nosotros vemos todo lo que pasó en el Mar Rojo, cuando vemos todo lo que pasó en el Jordán, sabe que he estado ahí metiéndome en eso y digo, Señor, fue toda una manifestación sobrenatural. Pero los que iban pasando no estaban conscientes de lo que estaba pasando. Había toda una manifestación, había todo un movimiento en el mundo espiritual. Pero ellos no lo estaban viendo. Necesitamos quebrar la incredulidad y la duda, amados hermanos, que se esconde en religiosidad. Aleluya. Y dice la escritura que este salmista empieza a decir: las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. ¿Sabe que estábamos unos días donde estaba el Señor trayéndome tanto de esto? Yo le dije, esto es algo muy sencillo, pero para mí ha sido como un rema para poder entrar en otro nivel de intercesión. Y había estado semanas donde Dios había estado hablando acerca de esto, acerca de cómo ellos tenían una revelación, estos salmistas, de la grandeza de Dios. Acerca de, por eso David está diciendo: aclamadle a Dios con alegría toda la tierra, cantad a la gloria de su nombre, poned gloria en sus alabanzas y decid a Dios: toda la tierra te adorará. Santo. Porque había tal determinación, tal proclama, mis amados, a causa de una revelación. Y hoy nosotros podemos leer esto y lo leemos tan normal, que lo vemos tan natural. Pero ¿acaso esas mismas obras sobrenaturales que Dios hizo en medio de ese pueblo no son las mismas obras que Dios quiere seguir haciendo en medio de nosotros? No es la misma mano de poder que se quiere extender a nuestro favor. No es la misma mano de poder que quiere abrir camino donde no lo hay, que quiere abrir sendas donde no lo hay. Es el mismo Dios que está desnudando su brazo de poder. Hay una manifestación poderosa de su poder, de su magnificencia, cuando hay una verdadera revelación de su alabanza. Traeré a memoria tus obras, yo me acordaré, yo hablaré de tus hechos, yo hablaré de tu grandeza, yo hablaré de tu braveza, yo hablaré de tu dominio, yo hablaré, Señor, de tu mano de poder, yo hablaré de tu mano que sigue salvando, que se sigue extendiendo para traer salvación. Aleluya. Estábamos unos días de intercesión. ¿Recuerdan ustedes cuando teníamos amenazas del Félix? Ese ha sido uno de los retos más grandes que nosotros hemos recibido. Nos llaman de una radio y estaban en vivo. Y cuando nos llaman nos dicen: queremos una palabra y queremos una dirección para interceder. Y yo estaba sudando porque le dije: Señor, estos retos sí que ya son grandes, esto ya es de alto nivel, ¿verdad? Porque está bien cuando te llaman a solas y usted puede decirle: mire, yo todavía no he sentido nada, bueno, yo estoy llorando. Y fue algo tan maravilloso porque eran días donde Dios estaba hablándome acerca de estas cosas tan profundas. En este Salmo 77 que hay tanta revelación profunda de lo que es la voz de Dios, de lo que son las pisadas de Dios, de lo que es el fruto y el poder de la alabanza con revelación. Y entonces el Señor comienza y yo estaba ahí esperando que Dios dijera una palabra. Y el Señor, le dije: hermano, vamos a orar. Y empezamos a interceder, pero antes de interceder viene el Señor y me dice: quiero que comiences a declarar y a orar como yo te he estado enseñando este tiempo. Y sabe, fue algo tan maravilloso. Quiero compartirles algo, amados.
yo no sabía lo que se estaba pasando. A esa emisora habían llegado varios profetas, y el decir de todos era que venía una gran destrucción y que se iba a destruir Tegucigalpa, y que ese huracán no había mano que la detuviera, y que era terrible lo que venía sobre Honduras. Yo no sabía nada de eso. Y de repente Dios me dice una palabra y me dice: diles que conforme a esta revelación yo me voy a mover. Y no habrá huracán y no habrá muerte. Félix no entrará, Félix no hará lo que ellos están anunciando en Tegucigalpa. Era una locura, amados. Ustedes no podían ir a un supermercado. La gente se peleaba por una bolsa de pan. Yo no fui, pero me contaron. Porque se fue tanto que los medios de comunicación hablaban de muerte y decían que esto sería peor que el Mish. Y yo sé que el pueblo de Dios como nunca se levantó en este tiempo. Pero sabe, en ese tiempo estábamos intercediendo y el Señor comenzó a traerme este pasaje donde dice: te vieron las aguas, oh Dios, y las aguas te vieron y te temieron. Y porque dice: porque las nubes echaron inundaciones de agua y tronaron los cielos y discurrieron sus rayos, y la voz de tu trueno estaba en el torbellino y tu relámpago alumbraron el mundo. Revelación de lo que Dios quiere hacer. Y cuando podemos hablar lo que Dios ha dicho que va a hacer, una vez más miraremos de la naturaleza obedeciendo a la voz de Dios. Una vez más miraremos los montes retrocediendo. Una vez más miraremos los vientos retrocediendo. Una vez más veremos los vientos tempestuosos que se levantan para destruir, sometidos a la voluntad de Dios. ¿Sabe que ese día empezó el Señor y dije: Señor, qué tremendo es esto? Dice: y en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. ¿Qué no fueron conocidas? Sus pisadas. ¿Cuándo? En el día que se abrieron las aguas. O sea que Dios mismo iba, porque dice que tus caminos fueron las muchas aguas. Dios mismo estaba caminando. Eso es lo que nos dice esta palabra. Sus pisadas estaban siendo puestas sobre las muchas aguas. Y dice en ese mismo salmo: y ellos no lo vieron. Ellos no vieron todo lo que pasó. Ellos no vieron todo el movimiento sobrenatural que se estaba dando. Por eso el salmista dice: ¿qué viste, Omar? ¿Qué huiste? Tú, oh Jordán, que te volviste atrás, ¿qué vistes? ¿Qué visteis, oh montes, que saltasteis como carneros? ¿Qué visteis, oh collados, que saltasteis como corderitos? Esa es la proclama, esa es la pregunta del salmista. ¿Qué tuviste que ver, Omar? ¿Qué huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste para atrás. Santo, 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 santo. Y esta alabanza es la proclama de un hombre que está enfermo, de un hombre que está en un tiempo de prueba. Y empieza él a declarar las obras de Dios, empieza a declarar la grandeza de Dios. Y este hombre, bajo una revelación de la grandeza de Dios, él empieza a hablar acerca de todo lo que pasó el día que estaban pasando por el Jordán. Una alabanza que va a levantarnos a un nuevo nivel de fe, porque sabremos que no peleamos solos. Porque sabremos, mis amados, que hay alguien que opera de una manera sobrenatural. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que a veces estamos tan preocupados por los métodos. ¿Cómo lo harás? Y cuando creíste en el método, te desanimas y te desalientas. Porque el método que tenías tal vez para resolver una situación financiera era que tu tío, que tu mamá, que tu hermano, y de repente te cierran la puerta, te desilusionas porque el método te falló. Pero la alabanza te va a llevar a un nivel diferente, a poder entender que Dios obra de diversas maneras, que Dios opera de diversas maneras, que tú no tienes que estar apegado al método que crees, sino al Dios que opera de diversos métodos, al Dios que extiende su brazo de poder y que Él actúa de diversas maneras.
Aleluya. Un hombre que tuvo una revelación de alabanza, como fue David. Por primera vez en Israel se establecía una nueva orden de ministrar a Dios. Y sabe que hay algo tan poderoso, mis amados, que no podemos nosotros separar. Cuando la alabanza y la adoración comience a levantarse en nuestras vidas por revelación, inevitablemente habrá un fluir profético que nadie lo va a parar. David pudo tener esta revelación. Y dice en Primera de Crónicas 25 que él estableció aquellos 3 salmistas que estaban al orden de los turnos: Asaf, Emán y Jedutún. Pero cada uno de ellos era un profeta. Uno es llamado vidente, pero todos eran profetas. Y ellos estaban tocando instrumentos. Y ellos estaban adorando a Dios. La orden que dio David era que las 24 horas al día se recordase, se confesase y se diera loor a Dios. ¿Qué iban a recordar? Aleluya. Y dijo: ustedes no van a hacer otra cosa más que recordar, confesar y dar loor a Dios. Por eso había una atmósfera de fe. Por eso había una atmósfera cargada de la sobrenaturalidad de Dios. Pero no solamente eso, la voz de Dios tronando continuamente. Había revelación de Dios continuamente. Los cielos estaban abiertos. Solo había que escuchar a los profetas cuando estaban entonando sus salmos. Y ellos estaban profetizando. Por eso cuando usted lee los salmos, hermanos, están cargados de una revelación profética increíble. Tienen una revelación profunda. Y a veces hemos leído los salmos como el tranquilizante que no tiene sueño. Entonces lee unos salmos y te va a dar sueño. Pero los salmos, tú lo que encuentras es el canto de un salmista profético que ha tenido revelación de la grandeza de Dios, del dominio de Dios, del carácter de Dios, del rostro de Dios. Por eso dice en el Salmo 89, dice un pasaje maravilloso, dice que los que aclamen a Dios, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarle, dice en el versículo 15, porque andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Y aclamarte, ¿qué quiere decir? Exaltarte, alabarte, bendecirte. Será un pueblo que caminará a la luz de ¿qué? De tu rostro, Dios. Amén. Y este hombre que tuvo revelación de cómo atraer la presencia de Dios. Porque él mismo dice, pusimos, dice los salmistas, por boca o por mandato de Asaf, de Gad y de David. Mandato que fue dado por Dios, revelación. Porque la alabanza que atraiga la sobrenaturalidad de Dios tiene que ser una alabanza bajo revelación. No es cuestión de sonidos, no es cuestión de ruidos. Tiene que ver con la revelación profética de lo que Dios quiere hacer en ese momento. Y nosotros podemos verlo en la palabra. Nunca, o sea, los primeros profetas que nosotros encontramos, Samuel, ellos se hacían acompañar de profeta. ¿De quiénes iban acompañados? ¿De quiénes? Salmistas. Iban adelante los que tocaban el arpa, iban adelante los que tocaban los instrumentos, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque una verdadera alabanza y adoración abrirá los cielos, y donde hay cielos abiertos habrá abundante revelación, y la revelación nos levantará a un nuevo nivel de gloria. Nos va a permitir caminar y andar a la luz del rostro de Dios, de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios quiere establecer, de acuerdo a la santidad de Dios. Bendito es el Señor. Bendito es el Dios eterno y poderoso. Aleluya. Qué poder hay en la alabanza. Porque, amados hermanos, cuando hablamos de la alabanza pareciera como que hay un menosprecio. Hay ruido, batería. No, hablo de el saber aclamarle a Dios.
el hablar de las grandezas de Dios. Necesitamos volver a la pasión que este pueblo tuvo. Sus enemigos les conocían no como el pueblo fuerte, sino que le conocían como el pueblo del Dios fuerte, del Dios poderoso, del Dios temible, del Dios que todo lo puede hacer. Ellos muchas veces eran pocos, ellos muchas veces estaban debilitados, pero el campamento enemigo temblaba ante el acercamiento de ese ejército, no por la multitud que ellos llevaran, sino por la manifestación de las obras de su Dios. Dice en Josué 5 que cuando estaban los del otro lado del Jordán, y cuando oyeron, ¿qué oyeron? Todas las cosas que Dios había hecho en el Jordán, en el Mar Rojo, y cómo Dios había abierto el Jordán. ¿Qué dice? Temieron y temblaron. Por eso los gabaonitas fueron tan listos y fueron a hacer alianza con Josué. Porque dijeron, si estos derribaron a Jericó, que es una potencia, era una potencia en aquellos tiempos, si pudieron derribar a Jai, que también es grande, ¿qué no van a hacer con nosotros? Y por eso cuando vieron aquellos otros 5 reyes, que vieron que los gabaonitas, que eran grandes y fuertes, se humillaron delante del ejército de Josué. Dijeron, derribaron a los de Jai, derribaron a los de Jericó. Los gabaonitas, que son fuertes, se humillaron delante de ese ejército. No hay de otra. Dijeron, unámonos los 5. Y los 5 ejércitos amorreos se unieron. Pero ni aún con la unidad de sus 5 ejércitos pudieron ver la victoria, porque quien estaba peleando por ese pueblo era el Dios grande y temible, el Dios que había determinado desnudar su brazo de poder a favor de su pueblo. Por eso había revelación en ellos al momento de alabar. Y sus padres les enseñaban a sus hijos. ¿Y qué les enseñaban? Acerca de la revelación que ellos habían tenido acerca de su Padre, de Dios. Y era una ley entre ellos que los padres, en una forma oral, no le contaran a los hijos los cuentos de Caperucita Roja ni de la Cenicienta, nada de eso. Seguramente que los dormían contándoles las maravillas del Dios fuerte y temible, del Dios que se manifestó en medio de su pueblo. Aleluya. Y ellos pudieron perpetuarse en las generaciones venideras. No eran por formas escritas, era lo que sus padres les habían impartido a sus hijos. Y los hijos a los hijos y los hijos de los hijos, y así. Pero qué revelación tendrían sus padres cuando se sentaban a las rodillas a sus hijos y les comenzaban a hablar de las obras de Dios. Por eso tú encuentras muchas veces en la palabra, dice, las obras que mis padres me contaron. Salomón dice, oíd palabra, los dichos de la boca de mi padre. ¿Sabes qué, mi amado? Cuando haya una verdadera revelación de esa alabanza a Dios, del saber aclamarle a Dios, quiero que me escuches algo tremendo que yo digo, Dios, esto es lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas para este tiempo. Vamos a poder trascender generacionalmente. Y van a levantarse generaciones con una revelación más profunda. Y estas generaciones van a levantar otras generaciones que tendrán una revelación más profunda. Y las generaciones venideras irán ensanchándose cada vez más en esa revelación. ¿Por qué? Porque ha venido la capacidad de podernos multiplicar a través de esa revelación. Porque una revelación que viene de Dios no es para que te la guardes ni para que te la calles. No puedes guardarla. Hay la necesidad, sientes el empuje y la violencia en tu espíritu de tener que impartirla. Aleluya. Quizás cuando nuestros hijos se encuentren en luchas y en batallas, no estará papá ni mamá para que los ministre, pero entonces traerán a memoria
las obras del Dios fuerte y temible que oyeron de la boca de sus padres, las obras del Dios todopoderoso que las vieron manifestadas en la vida de sus padres. Aleluya. Por eso hay tanta amargura en medio del pueblo, amados. Porque nuestro gozo ha estado limitado a los logros y a los alcances, al éxito natural. Pero cuando tú ves, este pueblo aprendió a caminar en la alabanza, y cada vez que ellos se olvidaron de la alabanza a Jehová y cayeron en murmuración y cayeron en queja, ¿qué pasó? La mano de Dios se apartó de ellos. ¿Sabe que yo he visto, yo digo, en los últimos tiempos pareciera que hay más gente amargada dentro de la iglesia que afuera de la iglesia? Hay gente que tiene más capacidad de sonreír fuera de la iglesia que dentro de la iglesia, porque no hay una revelación de la alabanza. La alabanza soltará el gozo en nuestras vidas. Hey, la capacidad de gozarnos, de reírnos, saltaremos como becerros de la manada en la presencia de Él. Volverán los gritos de júbilo, volverán el dar palmas delante de Él, volverá el son de la bocina dentro de la iglesia, y no te va a molestar y no te va a estorbar, porque tú entiendes y reconoces que es la forma de alabar a un Dios que está vivo, a un Dios que es todopoderoso, a un Dios que es invencible, a un Dios que es fuerte, a un Dios que es temible. Por eso David dice: dadle alabanza a Él al son de la bocina, al son de la flauta, al son de la trompeta, con panderos, con danza, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. La alabanza le volverá el deseo de vivir. Hay gente que te está hablando más del día que va a morir. Santo. ¿Sabe que David dio una ordenanza de una alabanza que dice extravagante? Yo desde ayer ando con esa palabra para Lima. ¿Sabes? Tiene que ver lo creativo. No solamente la alabanza extravagante tiene que ver con la capacidad de soltarse delante de Dios, sino la creatividad de poder alabar a Dios de una forma que nadie antes le había alabado, de poder entonar cantos que nadie antes le había entonado, de poder adorarle de la manera que nadie antes le había adorado. David dijo: traeremos en este lugar alabanza extravagante, y él pudo establecer una alabanza y una adoración que nunca antes se había manifestado delante de Dios. Era algo nuevo, era algo fresco. Ver profetas adorando alrededor del arca 24 horas al día, y que estaban profetizando y que estaban bajando los diseños de Dios. Por eso, cuando nos levantemos nuevamente con mayor fuerza en esa revelación de alabanza, yo vuelvo a repetir: el río profético, no hay quien lo detenga. No hay quien lo detenga. Y sabe que cuando nosotros vemos la iglesia primitiva, también caminó esa revelación. Ellos también tuvieron la revelación de la alabanza. En Hechos 16 nos habla de Pablo y Silas en una cárcel, y estaban con cadenas, mis amados. Pero usted no oye que ellos estaban quejando, usted no oye que ellos estaban llorando. ¿Qué dice que estaban haciendo? Entonando himnos. Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Hay una alabanza poderosa, hay una alabanza con revelación que volverá a seducirlo a Él, que volveremos a traer su presencia. Aquella alabanza que estaba cantando Pablo y Silas trajo la presencia de Dios. ¿Qué dice la escritura? Que hubo un terremoto en la cárcel y las cadenas se rompieron. Hay mucha gente atada y esclavizada todavía dentro de la iglesia.
Necesitamos ver esas liberaciones, una libertad plena, mis amados. No podemos estar 15 y 20 años bregando con lo mismo. No podemos estar bregando 15 años con las mismas heridas de rechazo, con los mismos problemas que hace 15 años nos hacían llorar. Tiene que haber una plena libertad en nuestras vidas. Tenemos que manifestar ese Dios que nos ha hecho libres, ese Dios que nos llamó a libertad, pero libertad en todas las áreas de nuestras vidas. Una libertad para fluir conforme a la ordenanza de Él, pero también una libertad plena en nuestras almas, libres de las coyundas de pecado, libres de la atracción del mundo. Cuando tu vida se llene de alabanza, cuando tu boca se llene de alabanza, cuando tu lengua se llene de alabanza y tu boca de risa, dice Salmo 126 que es una señal de libertad. No hay cautiverios. Cuando Jehová hiciere volver de la cautividad a Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra lengua, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Ve usted por qué hay tanta gente amargada? Porque todavía hay cautividad. Pero necesitamos esa libertad de nuevo en nuestras vidas. Necesitamos que volvamos a experimentar en nuestras vidas ese río que fluye dentro de nuestras vidas, sin posturas, sin posición. David un día estaba tan alegre porque llevaba el arca a Jerusalén, y dice la escritura que él dio tanta alabanza a Dios que Mical le molestó tanto. Daba vueltas en el aire, había un gozo, había una alegría al fin, después de tantos años que había estado el arca fuera del pueblo de Israel, y por fin, al fin de tantos años, al fin después de tantos años, el arca regresaba en medio del pueblo de Israel, y por eso el rey estaba gozoso, alegre, se olvidó de la corona, se olvidó de toda la majestad que tenía como rey, y delante de Dios él se humilló. A él le importó poco la corona real, a él le importó poco las ropas reales. ¿Y sabe por qué se enojó tanto la Mical? Porque él venía en medio del pueblo. Él se despojó de su posición de rey y empezó a danzar igual que el pueblo, gritaba igual que el pueblo, saltaba igual que el pueblo. De regreso por fin el arca al pueblo de Israel. Solamente alguien que tiene revelación de lo que significa la verdadera alabanza y adoración puede hacer las cosas que este hombre hizo. Aleluya. Bendito sea Dios eterno y poderoso. La alabanza es la que nos abre el camino, nos prepara para poder entrar a niveles mayores de adoración. Yo quiero compartirles algo como un testimonio. Nosotros entramos y quisimos llevar a la iglesia en tiempos fuertes de adoración, y se alcanzó, pero llegó un tiempo que yo llegaba a la iglesia y yo le decía a mi esposo: aquí huele a religiosidad. Y él me decía: pero yo no soy. Y yo le decía: aquí huele a, yo me reunía con los salmistas, aquí huele a religiosidad. Y entonces empezamos, y óigame, y eran tremendas, pasábamos 2-3 horas adorando, pero ahí lo que se olía religiosos. Hasta que después el Señor comenzó a traerme esta revelación. Es necesario que el pueblo experimente el gozo de la alabanza. Porque la alabanza nos prepara, rompe cadenas. ¿Pero de qué está hablando? ¿Usted está hablando de los recién convertidos? No. ¿Quién dice que nosotros no nos resentimos a veces? Sí. Y tenemos que saber sacarnos los dardos inmediatamente. Porque Dios quiere llevarnos a algo mayor y profundo, que es ese nivel de adoración donde tiene que ver la intimidad profunda con Dios.
Pero hay cosas que nos estorban. Hay gente que en el momento de entrar en esos tiempos maravillosos, la gente puede sentir que está en el cielo. Y hay algunos que están bostezando y algunos están viendo el reloj. Porque no puede haber deleite. Porque no puedes experimentar ese deleite en la presencia de Dios, sino es que antes has experimentado libertad. Porque si la alabanza te detiene en la exaltación y en esa revelación maravillosa de las obras de Dios, pero llega un momento en el cual tú vas a extasiarte y vas a decir: Señor, es que es tu rostro, como dijo Moisés al pueblo de Israel. Dice que Dios le conoció por sus obras, pero a Moisés le notificó por sus caminos. Porque Moisés fue para una revelación mayor. También él declaraba las obras de Dios y también exaltaba las obras de Dios. Pero hubo un momento que Moisés delante de Dios, aunque ya había visto el mar rojo abrirse y aunque había visto toda la manifestación sobrenatural de Dios en medio del desierto, llega un momento que le dice: Señor, muéstrame tu gloria, yo quiero ver tu rostro. Moisés, mi ángel irá contigo, si tú no vas con nosotros, no nos movemos. Sed y pasión, hambre desesperada por Dios. Es cuando ya no te conformas solamente por ver tu milagro. Es cuando ya no solamente te sacias cuando estás viendo la mano de Dios haciendo cosas a tu favor. Hay algo más dentro de ti que te hace buscarlo y que tiene que ver con hambre y con sed. El salmista declara: como el siervo brama, clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La necesidad, el hambre desesperada por la presencia de Dios. Donde ya nada me llena, Señor. Yo he visto muchas cosas tuyas, Señor, pero yo quiero verte a ti. Yo quiero, Señor, caminar a la luz de tu rostro. Yo quiero que me sea manifestado tu rostro, tu santidad. Y Dios está llevando a la iglesia a estos niveles. Dios ha dado una palabra para esta nación de Honduras. Y sabe que hace 2 años Dios me dijo: Honduras, su don redentivo será la adoración. Y voy a empezar a levantar altares de adoración en los diferentes lugares de esta nación. Y hace algunos días escuchamos la profecía de Cindy Jacob y dijo: Honduras, tu don redentivo será la adoración. ¿Por qué, mis amados? Porque la adoración es lo que nos hace volver a Dios. Y establecemos lo que adoramos. Atraemos lo que adoramos. Si la tierra toma la naturaleza de lo que se adora, si nosotros adoramos al Rey de Reyes, su majestuosidad, su grandeza, su gloria, esa presencia, ese reino es el que va a ser establecido aquí en la tierra. Y entonces veremos juntarse el cielo con la tierra, y el cielo con la tierra serán uno. Aleluya. Yo compartía con el pastor Elías y la pastora Abby alguna experiencia que hemos tenido. Nos llegaron jóvenes a la iglesia que eran jóvenes que nosotros los conocíamos, que habían estado en pecado, de esos jóvenes que ya los desahucian los pastores. Gente que tú ya sabes que a la vuelta van a pecar. Y uno de ellos estaba fuera de la iglesia, estaba en una rebelión completa, y mi esposo lo fue a buscar y él le dijo: mira, vengo a buscarte y quiero que nos des la oportunidad de restaurarte. Y si ya restaurado quieres regresar a tu iglesia, regresas a tu iglesia, pero yo no puedo verte así como estás. Sabes, era el mejor amigo de nuestro hijo mayor, y nuestro hijo mayor, él no quería nada con el Señor tampoco. Y usted que es padre, usted sabe el dolor que uno siente. Uno quisiera que todos sus hijos fueran y caminaran igual que uno, mejor que uno. Y sabe que cuando este joven llega a la iglesia, yo decía: Dios mío, pero ¿qué fórmula vamos a usar? Si yo conozco la vida de este muchacho. Y ha sido un levantarse y un caerse, un levantarse y un caerse. Y yo les compartí a ellos cómo Dios empezó a darnos estrategias. Y una de las estrategias más maravillosas fue llevarlos a la adoración.
Y en esos momentos maravillosos de intimidad yo he escuchado los gritos más desesperados de un corazón que gime y que clama por la verdadera santidad. Un 60% somos rodeados de jóvenes. Y cuando los vemos así, vamos a entrar a tantos días y nos vamos a encerrar en tiempos de adoración. Porque muchas veces, amados hermanos, quisiéramos provocar cambios en nuestras vidas. Yo quise desgarrar mi vida cada vez que yo descubría un área que todavía no había sido liberada dentro de mí. Y yo lloraba, entraba en largos días de ayuno, porque lo único que yo quería era ser limpia. Porque yo lo único que quería era ser alguien grata delante de Dios. Y clamaba, lloraba y hacía tantas cosas. Bregaba con el rechazo increíblemente. Y la hermana Emma sabe que es cierto. Mi corazón latía cada vez que yo me encontraba con un siervo de Dios. Y estaba atando y sujetando, porque seguro que la primera impresión era el rechazo. Y fueron en esos tiempos maravillosos de adoración donde lo que es el beso del Padre se manifestó en medio nuestro. Yo no vengo a hablarte profundidades. Yo solamente estoy hablando de lo que sé que Dios está hablando a la iglesia. La falta de adoración nos puede llevar a un legalismo. La falta de adoración te puede convertir en un legalista. Hablas de pecado y golpeas a la gente y te vuelves legalista contigo mismo. Pero la adoración te habla de deleite. Te no puede pasar las horas donde estás tú solamente queriendo estar delante de Él. Ya no importas tú. Y fue la experiencia misma que David dijo: yo estaré en tu casa y yo voy a contemplar la hermosura de tu majestad. Esta adoración contemplativa, que no puedes llegar ahí si no es porque antes has sido cautivado por su hermosura y su belleza. Ya no te cautiva ninguna hermosura de este mundo. Lo único que quieres es estar a solas con Él. Aleluya. Una adoración que nos va a transformar. Una adoración que va a cambiar nuestras naciones. Ya no podemos seguir evangelizando con aquel mensaje que siempre estábamos predicando y tratábamos de intimidar a la gente hablándole del infierno, y la gente te decía: sí, yo sé. Pero necesitan una revelación. Pero ¿revelación de qué? Del amor profundo de Dios. Pero ¿cómo la iglesia va a poder revelar el amor de Dios si todavía su vida no ha sido impartida por el amor del Padre? Y si eso no ha manifestado en nuestras vidas, estaremos llenos de obras. Y estaremos desesperados por ser diferentes, descalificándonos delante de Dios. Fueron tantas veces que me descalifiqué delante de Dios. Y yo decía: no califico. Pero es el deleite en su presencia que ha devuelto a mi vida esa identidad como hija. Usted y yo necesitamos sentirnos hijos. Y yo voy a poder servirle. Y yo voy a poder hacer todo aquello que Él me envía a hacer, sencillamente por algo, por amor. Bendito sea Dios. Yo digo algo
Los gritos más sinceros de humillación que Dios me ha permitido escuchar han sido en tiempos de adoración, donde hombres se han despojado de su machismo y han perdido su posición, donde jóvenes que estaban en rebelión y en desobediencia fueron cautivados por esa presencia y pudieron renunciar al pecado. Mi hijo mayor le decía al Señor: explícame por qué mi madre te dice que eres hermoso y bello. ¿Por qué mi hija dice, por qué mi hermana dice que eres bello y eres hermoso? Y él estaba allí una noche y le decía: yo no puedo decir lo que mi madre dice, yo no puedo decir lo que mi hermana dice. Yo oigo a mi hermana: ¿qué pasa ahora si dice eres bello, eres hermoso? Y estaba allí él en aquel debate con Dios. Y él le dijo: yo no puedo decir lo que no siento. Yo digo, ¿cómo le agrada a Dios la transparencia? Y a la 1 de la mañana él estaba allí en aquel debate con Dios. Y el Señor le dijo: hoy te voy a revelar por qué ellas dicen que soy hermoso y bello. Vino una revelación, una impartición a su corazón. Y amaneció en la mañana extasiado por la belleza de Dios, por la hermosura de Dios. Quise cambiarlo, quise hacer tantas cosas, pero fue cuando él tuvo una revelación de su hermosura, de su belleza, de su grandeza, que todo cambió. Yo digo algo: cuando tú y yo tenemos un encuentro de esa naturaleza, jamás seremos los mismos. Isaías tuvo una experiencia sobrenatural con una adoración profunda. Porque de la adoración que yo estoy hablando es la adoración con visión de trono. Cuando podemos adorar al que está sentado en el trono, y cuando tú adoras al que está sentado en el trono y al Cordero, no puedes dejar de tener una revelación profunda de que el que está sentado en el trono es santo, santo, santo. Isaías tuvo una revelación profunda en un tiempo de adoración, y dice que él pudo ver cómo las faldas del Señor cubrían el templo. Y cada vez que yo leo esto digo: Señor, qué poderoso es esto. Porque primero fue esa confrontación de Dios en la vida de Isaías y después vino el llamado. Pero Dios le dio una revelación. ¿Y de qué le dio una revelación a Isaías? De su santidad. Y él vio las faldas que cubrían el templo. Y él vio el canto angelical. Vio los serafines que adoraban y declaraban: santo, santo, santo. ¿Una visión de qué? Del que está sentado en el trono, del que es santo, del que es poderoso, pero que sobre todo es santo. El reino de las tinieblas imita mucho maravillas y milagros, gente que se sana por obras de brujos. Pero hay algo que no puede imitar el reino de las tinieblas, y es su santidad. Es su santidad. Y eso es lo que nos va a hacer diferentes con los que están en el mundo. Hay tantas doctrinas que elevan el nivel de espiritualidad de los hombres y están llevando a través de dogmas de hombres, de doctrinas de ocultismo, a que los hombres eleven su nivel de espiritualidad. Pero lo que nos hará diferente a ellos serán las marcas del que está sentado en el trono, del que es santo, del que es alto, del que es sublime, del que millones de ángeles le adoran
y su adoración no puede terminar. Día y noche le ven su rostro y no pueden parar de decirle: santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria, porque su santidad tiene que ver con su gloria. El misterio de su gloria está en su santidad. El misterio de su resplandor, de su majestad, de su grandeza está en su santidad, que es inigualable. Oh, no hay Dios como mi Dios. Y ese día que Isaías estaba frente a allí, con aquella visión del que está sentado en el trono, que vio sus faldas. ¿Qué tienen que ver las faldas? Y hay algo que me gusta muchísimo. Dice: vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían, llenaban el templo. Necesitamos volver a ese tipo de adoración. Volveremos a escuchar los gritos desesperados de alguien que gime delante del que está sentado en su trono. Porque tú eres santo, yo necesito estar en santidad. Oh, porque tú eres santo, yo necesito que tú limpies mis iniquidades. Sus faldas, sus ropas blancas. Vio el trono alto y sublime. Y sabes que esa visión y esa revelación de adoración en la vida de Isaías le cambió toda su vida, le cambió su llamado, le cambió el ministerio, le cambió su manera de hablar. Y cuando él se refiere, él dice: el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. Porque bajo esa revelación, el corazón de Isaías fue confrontado con su iniquidad. Con su iniquidad. Con la raíz del pecado, con lo que origina el pecado. Probablemente hasta ese momento Isaías se sentía que era el hombre elegido por Dios. Probablemente hasta ahí Isaías se sentía: bueno, yo soy el profeta a quien Dios ha escogido. Pero con esa visión de trono las cosas cambiaron. Y él comenzó a gritar: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Una adoración que nos va a confrontar no solamente con nuestras iniquidades, sino con las iniquidades de nuestra nación. Por eso yo dije: una adoración que va a transformar naciones. Porque la indiferencia y la insensibilidad se va a terminar. Vamos a dejar del conformismo: yo estoy bien, mis hijos son salvos, ¿qué me importa los demás? Tú no vas a poder estar tranquilo cuando comiences a ver la iniquidad de esta tierra, cuando comiences a ver las grietas y las heridas de esta tierra a causa del pecado. Y a la nación donde vayas, a causa de la adoración, no vas a dejar de ver las grietas del pecado de la tierra. Y habrá un grito desesperado delante de Dios: perdona las iniquidades de mi pueblo. Una adoración que va a barrer con la religiosidad, con las máscaras de santidad,
pero que detrás de esas máscaras escondemos odios, rencores, envidias, celos, competencia. Seremos desnudados delante de Él. Adoración que trae revelación a las iniquidades. Dice en Éxodo 33, Éxodo 34, que cuando Moisés le dijo: quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria. Y dice la escritura, usted ya la sabe, Dios lo mete, dice que le dice que se mete en la hendidura de la peña en Éxodo 34. Aleluya. Y estando en ese momento maravilloso, donde dice en el verso 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Sabes, esa revelación a Moisés lo único que hacía era proclamando su nombre. ¿Y qué tiene que ver el nombre con lo que él es? El nombre habla de su personalidad, de su carácter, de sus atributos. Y estaba extasiado Moisés y solamente proclamaba una y otra vez su nombre. Probablemente estaba allí Moisés y decía: oh Adonai, Adonai, Hashem, el Dios del gran nombre. Pero mira qué poderoso, a este hombre Dios le revela una profundidad tan grande que a nadie yo he visto en la palabra que Dios le revele tan claro. En medio de aquella manifestación de Dios, de su gloria, de su presencia, Moisés empieza a hacer una oración que para mí es una declaración profética. Y dice: y pasó Jehová por delante de él y proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia y verdad a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Sabe qué? Yo pienso que en ese momento que estaba pasando esa revelación, aunque solamente fueron las espaldas de él, Moisés comenzó a ver toda la iniquidad, el pecado y la maldad del pueblo. Y empezó a ver lo que es grande, que alto, que sublime, que santo. Y él pudo ver toda la iniquidad, la rebelión y el pecado del pueblo. Pero a la vez Moisés tuvo una revelación que tiene que ver con la revelación del corazón del Padre, del amor del Padre. Y él comienza a decir: tardo para la ira, pero grande a millares en misericordia, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión y que perdona el pecado de su pueblo. Porque hay una parte del rostro de Dios que necesitamos conocer. Yo no sé a usted, pero a mí me pasó. Cada vez que yo pensaba en Dios, pensaba en un Dios que solamente estaba listo para castigarme cada vez que yo me equivocaba. Y una y otra vez me descalificaba delante de Él. Y cada vez que me pasaba algo: no, es que esto es por esto. Es que esto es por esto. Pero la adoración me llevó a conocer la parte tierna y amorosa de un Padre. De un Padre que nos ama y que nos anhela celosamente, y que desde el día que escogió a su pueblo, Él dijo: los he escogido para que sean reyes y sacerdotes en la tierra. Yo los he traído a mí. Encuentras esa parte que necesitamos que se nos revele, el deleite del Padre delante de nosotros.
Y cuando tu corazón te sea revelado ese deleite, ese amor profundo y eterno, amados, amadas, volverá a repetirse la misma historia que habla Oseas. Cuando aquella mujer adúltera experimentó el amor de Oseas, nunca más volvió a fornicar. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Sabes, un día estábamos en una pequeña habitación y empezamos un tiempo de exaltación a Dios. Estaba mi esposo y habían como 3 o 4 líderes. Y había un ambiente tan tenso, no se sentía nada de opresión. Y se levantó uno y luego el otro, y de pronto oigo la voz del Señor que me dice: quédate, solo contémplame. Y empezamos a declararle: santo, santo, santo. De repente, y yo digo, qué maravillosa, la palabra está llena de los de repentes. Pero el de repente viene cuando hay alguien que está esperando. Y de repente fue como un viento que sopló aquella habitación. Y empezamos a gritar desesperadamente: santo, santo, santo. Estaba mi hija mayor, quien ella estaba dirigiendo un grupo de artes. Y estaba nuestro hijo, José Abraham, el pequeño. Él faltaba, y nuestra hija, y él estaba tocando, estaban ensayando alabanza. Y yo dije: llamen a los de artes y llamen a los de alabanza. Cuando mi hija abrió la puerta, dice que dijo: Señor, aquí estás tú. ¿Y sabes qué fue lo que le dijo? Todo lo que necesite ser limpiado, límpialo en mí, para ser digna de estar en este lugar. Y entró el pequeño y dijo: Señor, el arca de... Nadie sabía nada, solo los mandamos a llamar. Y todo el que entraba empezaban a quebrantarse, jóvenes en medio nuestro. Y mi hijo entró y dijo, él compartía y dijo: Señor, el arca de tu presencia está aquí. Mira qué tremendo. Un joven que yo podría decir: en él no hay pecado, pero claro que sí. Y él dijo: Señor, ¿por qué me llamaron? Yo puedo echar a perder este momento tan santo. Y él dobló sus rodillas y empezó a pedir perdón por sus iniquidades. Fueron más de 2 horas. Habían gritos, gemidos. Y lo único que podíamos decir: santo, 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 límpiame. Mi esposo y yo tomamos a nuestro hijo mayor y le pedimos perdón, porque lo hicimos madurar a temprana edad. Le dimos responsabilidades que no iban de acuerdo a su edad. Y empezaba el Señor a sacar y a traer a memoria todas aquellas cosas que necesitaban ser ordenadas. Nunca tu vida será igual cuando levantes una adoración con visión de trono. Jamás vas a ser el mismo. Vas a amar su palabra, vas a buscar desesperadamente sus estatutos, porque tú encuentras en David, en ese Salmo 19 maravilloso, dice: yo amo tu ley. Tus preceptos me son motivo de canción. Porque esa revelación que lo llevó a un nivel de alabanza y adoración, lo llevó a un deleite en la palabra. Me deleito en tu ley. Son motivo de canción, de alabanza. Y yo en la mañana decía: Señor, qué tremendo. Tus preceptos, tus mandatos me son motivo de alabanza. Puedo cantarlos.
porque no me siento como que es una carga pesada, que no puedo con ella. Me puedo deleitar en ellos. Santo, digno eres, Dios. Maravilloso Dios. Eres hermoso y maravilloso. Santo, digno eres. Oh, digno eres, Dios. Santo, santo, santo. Maravilloso Rey. Maravilloso Rey. ¿Cuántos esta mañana quisieran terminar este último tiempo de esta jornada, de esta mañana, con una adoración diferente? Y yo quiero pedirle al ministerio de alabanza, a los salmistas, ¿y cuántos queremos salir de esas sillas y atrevernos a dejarnos cautivar por Él? Santo. No hay desierto, mi amado, no hay prueba, no hay lucha que te pueda estancar cuando tu vida se levanta como un altar de adoración. Porque bajarás, subirás del desierto como una columna. Cantares 3:6, ¿quién es esta que sube del desierto? Como una columna de humo, saumeada de mirra, de incienso y de todo polvo aromático. Esos son los adoradores que saben permanecer en el tiempo de la lucha y de la batalla, deleitándose en Él, pero acabado el tiempo de la prueba, pero acabado el tiempo del proceso, tu vida no será la misma. Serás como una columna, alguien sólido, alguien que no se mueve por cualquier viento, alguien estable en Él. Soplen los vientos como soplen, tú sabrás que Él se moverá una vez más. Saumeado de mirra. Alguien se pasará a tu lado y dirá: tú hueles a proceso, tú hueles a quebrantamiento. Hay olor de mirra, donde tu yo ha empezado a ser sacrificado, donde ya no importa nuestro nombre, donde hay un grito desesperado como Moisés proclamando su nombre, y es que solamente su nombre sea exaltado. Grito desesperado, quiero que seas visto tú, Señor, con olor a incienso, adoración, intimidad, oración. Maravilloso. Santo. ¿Cuántos quisieran salir de sus sillas? Quisieran pasar al frente, amados. Yo sé que algo va a pasar esta mañana en tu vida. Maravilloso, maravilloso, hermoso y bello, el alto y sublime, cuyo nombre es santo. Santo, santo, santo. Aleluya.
sea la gloria, sea el honor, la majestad y el poder para siempre. Sea la gloria, sea el honor, la majestad y el poder para siempre. Al que era, al que es, y al que ha de venir. Al que era, al que es, y al que ha de venir. Al que está sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, sea el honor, la majestad y el poder para siempre. Sea la gloria, sea el honor, la majestad y el poder para siempre. Al que era, al que es, y al que ha de venir. Al que era, al que es, y al que ha de venir. Y al que está sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, sea el honor, la majestad y el poder para siempre. Sea la gloria, sea el honor, la majestad y el poder para siempre. Al que era, al que es, al que ha de venir. Al que era, al que es, al que ha de venir. Y al que está sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, sea el honor, la majestad y el poder para siempre. Sea la gloria, sea el honor, la majestad y el poder para siempre. Al que ha de venir. Al que era, al que es, al que ha de venir. Al que era, al que es, oh sí Señor, y
y al que está sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, sea el honor, la majestad y el poder para siempre. Sea la gloria, sea el honor, la majestad y el poder para siempre. Al que era, al que es y al que ha de venir. Sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, sea el honor, la majestad y el poder para siempre. Sea la gloria, sea el honor, la majestad y el poder para siempre. Al que era, al que es, sí Señor, y al que ha de venir. Que ha de venir.
Revélanos en este día la grandeza de tu majestad, la grandeza de tu gloria, la grandeza de tu resplandor. Revélanos. Tu altura y tu sublimidad. Revélanos hoy. Revélate a cada corazón hoy como eres. Como eres alto y sublime, que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Revélate como eres. Revélate como eres, oh alto y sublime. Revélate. Revélate en cada corazón, Señor. Revélate a cada corazón en este día, Señor. Trae una fresca revelación de lo que eres, creador, pero sobre todo papá. Creador, pero sobre todo papá. Revélate hoy. Revélate hoy sabiendo que por la sangre de Jesucristo, que nos ha limpiado, que nos ha redimido, podemos acercarnos confiadamente a ti, papá. Porque solo miras el sacrificio vivo de tu Hijo por cada uno de nosotros. Nada nos impide acercarnos a ti en este día, Jesús. Oh, papá, revela, desnuda tu corazón hoy en medio de tu pueblo. Nada nos separa de ti. Porque hay un quebrantamiento en nuestros corazones hoy, que habla del deseo, del grito desesperado por tu santidad en nosotros. Oh Dios, revélate como el Dios Santo. Extiende tus manos de poder sobre cada vida hoy. Paséate en medio nuestro. Y que tus tiernas manos, Dios, toquen cada corazón. Tan cerca de ti, Señor, que no hay nada que nos pueda separar hoy. Tan cerca de ti, Señor. Sabemos que estás en nosotros, que habitas en nosotros. Pero hoy te vemos tal como eres. Santo, 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 digno. Revélate hoy. Revélate hoy.
eres. Revélate hoy en medio nuestro. Revélate, Señor. Oh, te anhelamos. Tenemos hambre de ti. Tenemos una sed desesperada por ti, Señor. Ah. Oh, amado mío, revélate hoy. Ah. Santo, 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 maravilloso, excelso Rey, majestuoso Dios. En esta adoración reconocemos que no nos pertenecemos a nosotros, sino que te pertenecemos a ti. Te pertenecemos a ti. Maravilloso. Santo. No lo limites en esta mañana. No lo limites. No lo limites. No lo limites. No lo limites. Déjalo fluir con libertad. Gracias, Señor. Aleluya. Deja que fluya esa adoración de lo profundo de tu corazón. Esa adoración donde ya no interesas tú, solamente Él. Y si hay algo que tienes que hablar de ti delante de Él, solamente es del grito desesperado de ser como Él. De que las ropas sean limpiadas, que sean lavadas, que seamos transformados a su imagen y a su semejanza. Déjalo que fluya ese río de adoración. Aún hay más que darle. Aún hay más que darle. Maravilloso Dios. Santo. Santo, santo eres tú. Gracias, Dios. Cordero. Maravilloso. No cuentan las horas ni cuenta el tiempo. Cuando estás para adorarlo. Ah. Maravilloso. Santo. Maravilloso Dios. Maravilloso. Hermoso y santo. Gracias, Dios. Oh, santo, santo, santo. Santo. Digno. Digno de recibir la gloria, la honra, el honor, el poder, la majestad, las riquezas y el poder. Gracias, Dios. Aleluya.
Hermana Emma, yo quisiera entregarle este tiempo.